a Rompecabezas Personal. Gracias por esa compañía que ustedes han mantenido con este podcast a lo largo ya de un año, porque cumplimos un año haciendo Rompecabezas Personal. Ya nos estamos acercando a las piezas finales de este podcast de 50 palabras. Y justamente el título de hoy es Ávila Mágica, pero les voy a contar por qué Ávila. Y resulta ser que yo tengo aquí a la profesora, yo le llamo profesora, ella es Zulmen Saldivia porque es profesora, pero también se ha estrenado en lo que es el ámbito de la escritura infantil a través de una inspiración, que qué mejor inspiración que justamente estar en contacto con los seres queridos. Y a través de su nieta, ella le surge la inspiración de hablar de un icono de nuestra naturaleza, y se trata del Guaraíra Repano, el Ávila. Y ella justamente nos va a contar cómo se inspiró para desarrollar este cuento infantil, que además es bellísimo porque tiene unas ilustraciones hermosas. Yo quiero decirle que las ilustraciones, pues, son justamente de Valentina Maggi. El diseño gráfico es de Raquel Colmenares Ross y la autora, por supuesto, es Zulme Saldivia. Y quiero contarles un poquito de quién es ella antes de que ella misma nos cuente cómo surgió esta inspiración. Y Zulme Saldivia es docente formada en el área de las ciencias experimentales, con maestría en investigación educativa, y entre sus estudios resaltan una titulación como doctor en Ciencias de la Educación y posgrado en Gerencia de Organizaciones Transcomplejas, y ha dedicado más de 30 años a su pasión, que es la enseñanza, a través de actividades educativas, pero que siempre han estado centradas en el área de la investigación. Bienvenida, profesora, a Gracias. Rompecabezas Personal. Gracias por concederme este espacio, este honor de que podamos conversar de este proyecto tan bonito que se llama Ávila y sus lentes mágicos. Cuénteme cómo se inspiró para escribir esta historia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad y gracias por permitirme dar a conocer esta experiencia. Esta es una experiencia de mi vida, porque es una Ah, experiencia, sí, es una experiencia después de la jubilación y ya cuando soy abuela. ujú. Bueno, como dije, soy docente, pues, y toda mi vida me he dedicado a la educación. Desde pequeña he tenido pasión por escribir. Siempre escribí poemas y leía y me escondía para escribir. Yo recuerdo esas cosas de mi vida, de mi niñez. Creo Mm. que lo traía muy dentro. Pero después uno se dedica a su trabajo y a la investigación y a la escuela, la universidad. Bueno, yo prácticamente los últimos 15, 16 años me pasé en el área, pues ya en la universidad, pues dando clases y en el doctorado y asesorando tesis doctoral. Nunca me pasó por la cabeza que iba a escribir un cuento para niños, jamás. Bueno, llega el momento en que me jubilo, mi Mm, hija vive aquí en Estados Unidos, se vino para Estados Unidos, se casa, bueno, qué sé yo, tiene su bebé y me dice, mamá, te tienes que venir. Que mm, tampoco, nunca, nosotros nunca pensamos, creo que la mayoría de venezolanos no pensó nunca irse de su Venezuela. ujú. Bueno, entonces mi hija pues, comenzó ese proceso, yo venía, me iba, venía, me iba, salí embarazada, entonces yo, bueno, mamá, ya te tienes que decidir, porque ella me quería que me viniera a vivir aquí en Mm. los Estados Unidos. Y usted ahorita está en Austin, Texas, Sí, ¿cierto? eso sí, sí, yo vivo Y con mi aquí, hija. usted vive con su hija. Y aquí estamos grabando desde el estudio de Chris Voss Productions, que está Ah, en Katy, Texas. Estamos cerca, más o menos cerquita, como, ajá, yo creo que como a 2 horas es de aquí más a, o menos. más o menos, ¿verdad? O quizás un poquito más. Sí, Además que Austin es una ciudad hermosa, es muy sí, bonita. muy Y bien. uno piensa que es Houston, ¿no? Como vamos a decir, como la capital de Texas, pero no, es No, Austin. no, sí, no, sí, sí. Yo también tenía esa confusión. Sí, Ajá. sí. Me estaba contando entonces que decide quedarse entonces. Sí, no, entonces me agarra la pandemia. Yo me fui a Venezuela, yo iba y venía, entonces Ajá. no tenía esa, no estaba muy decidida, ¿no? Y cuando ya me decido, que es que ya mi hija va a tener su bebé, me agarra la pandemia en Venezuela. Justamente el día que tomaba yo el avión, cerraron los aeropuertos.
Y allá Wow. me quedé atrapada, bueno, como mucha gente, y entre ese desespero de los 6, porque ya mi hija a los 2 meses y tanto iba a tener su bebé, y me quedé ahí, pues con quien dice, no hallaba qué hacer, miraba para acá, caminaba para allá, quería hacer algo, pues, y bueno, como te dije, la lectura es terapéutica. De eso estábamos Sí, conversando antes de entonces, comenzar, ajá. yo, claro, me dedicaba a leer para no, porque me fatigaba tanta noticia y tantas cuestiones que no vienen al momento, pero que todos vivimos. Que todos. Entonces no quería vivir en esa angustia. Y lo que hacía era leer, leer y me ponía a pensar que quiero regalarle algo a mi nieta, pero ¿cómo hago? ¿Qué le doy? Cuando yo llegue allá, ¿qué le voy a llevar? Y ese era mi pensamiento. Y un día, no sé, una noche dije, voy a escribirle un cuento a mi niña. Porque Ujú. sucede que mi hija decide ponerle Ávila y yo le decía, pero ¿cómo le vas a poner Ávila? Mamá, en honor al Cerro Ávila, porque yo el Ávila lo amo, que etcétera, etcétera, todas esas cosas. Y yo le digo, pero Ustedes son de Barquisimeto. de Barquisimeto. Sí, yo Ajá, soy y el Ávila, entonces, así de como Caracas, de Caracas, el ícono, ¿no? el Pero ícono, ella tenía esa conexión con el y Ávila. toda la vida. Entonces, yo le digo, mira que todo se llama Ávila, ferretería Ávila, no sé qué Ávila, yo le decía a ella. Y ella me hizo una carta, antes de tener la bebé, en nombre de la niña, donde me dice que los nombres no tienen nada que ver con la persona, y era como que me escribía la nieta, pues, la nieta me escribía, y a mí eso me llegó muy dentro. Yo decía, Dios mío, ¿verdad? Porque yo tengo que empeñarme en ponerle otro nombre, ¿no? Se tiene que llamar como su mamá lo sienta. Ujú. Y bueno, ahí surgió, comencé a escribir. Yo decía, te- yo decía, pero ¿cómo escribo eso? Si yo he escrito, ¿cómo no? Sí, he hecho libros de metodología, cuestiones así, pero yo no he escrito, Todo el área de la investigación, pero exactamente. yo no he escrito cosas para niños. Ujú. Bueno, ni siquiera he tenido ese contacto así con los niños, así como en este momento, pues. Y bueno, comencé a escribir, pero bueno, el internet, pues, eh, tiene mucha información. Uno lo que tiene que hacer es ponerse y más nada. Yo digo que Ajá. la pandemia le sirvió a la gente para despertar en muchas áreas. Hay unos que se volvieron pintores, otros se volvieron artistas, en fin, muchas Creo que cosas todos necesitábamos de alguna manera despertar y conectarnos con nosotros mismos. con nosotros y explorar un poquito ese arte que todos nosotros los seres humanos tenemos, que Y quizás tenemos, otros lo han pulido porque se han ido a grandes universidades a estudiar pintura, música, escritura, composición, X, ¿no? Pero los seres humanos, o sea, nosotros todos en este planeta que vivimos ese impacto de la pandemia, nos concentramos en esos momentos de desesperación o esos momentos quizás de extrema soledad o de encierro, sí, de estar encerrado porque no se podía hacer más nada, ¿no? Había que estar resguardado es guardado. en casa, empezaron a surgir cosas positivas y buenas, porque había tanta cosa negativa afuera que uno tenía que sacar algo que nos sirviera a todos de inspiración, o a la misma persona o al entorno familiar. Y qué No. bonito que este proyecto salió y surgió. Sí, yo me senté a escribir y bueno, claro, comencé a buscar ayuda, gente que me leyera eso. Recuerdo que una persona me lo y me dijo, epa, pero tú no estás escribiendo para un muchacho de la universidad, me dijo, baja el nivel, Ah, porque sí, es eso. Escribir para los niños no es lo... Mira, yo me quedé sorprendida, yo decía, Dios mío, pero qué cosa tan bella. ¿Cómo es que yo no, nunca experimenté eso? O sea, no, nunca lo había experimentado, de verdad que no. Siempre uno buscando cosas más complejas, más complejas. Y la vida es tan sencilla. sí, ¿verdad? Y uno se complica tanto Tanto la vida, muchas sí. veces y se pierde de cosas tan bonitas que a veces uno no, quizás no sé, creo que uno se deja arropar por todo ese ciclón propio de la vida y se Sí, pierde cosas maravillosas. sí, sí, ¿Cuánto tiempo le tomó desarrollar este proceso o madurar el proceso de la escritura creativa con como Ávila? 6 meses, 6 meses Con estuve en seis ese meses, proceso. ¿verdad? Justamente cuando prácticamente nació, yo me vine a los 6 meses, pues, que mi niña tenía 6 meses ya de nacida, mi niña, digo, o sea, mi niña, mi nieta. Cuando llegué aquí, yo tenía mi cuento listo. Lo que pasa es que lo pulí después, claro, por supuesto. Me sentí que ya la conocía, ya la sentía.
Y a mí se me cambió la vida después de ser abuela, de verdad que, no sé, es algo tan diferente. Ya Ujú. le escribí también el cuento a Armando, pues después nació otro nieto, el Ah, segundo, ¿y y cuántos años ya tiene Ávila? Ávila tiene 2 añitos, Ya tiene 2 añitos. 2 añitos y 4 meses más o menos, sí, por ahí. Y el otro bebé que también casi nació seguidito, entonces Ajá. ya tengo 2 nietos y cerraron la fábrica. Y ya escribió otro libro para el Ya le otro. escribí a mi nieto, sí, lo estoy. Y que después de eso escribí 4 cuentos más. Los tengo, Ah, claro, lo que estoy ok. haciendo, estoy en ese proceso de revisarlos y madurarlos un poco, algunos, porque me dediqué más a hacerle el de mi nieto, pues, Yo salté para mi estoy, nieto. yo estoy sorprendida porque veo que hay un trabajo hermoso tanto en el proceso de la escritura también como en las redes sociales, manejo de las redes sociales, que yo me metí a investigar y dije, pero wow, pero qué bonito este trabajo que se está haciendo, qué hermoso, y qué hermosas también las ilustraciones y todo este proceso creativo. Tiene un equipo detrás de esto Sí, y la sí, está Valentina, apoyando. Valentina, bueno, te digo, una ilustradora excelente. Una joven. Este cuento de Bábila y sus lentes mágicos nació, bueno, todas son venezolanas, están fuera de Venezuela. Mm, Toda la ilustradora, la editorial, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama la otra muchachita? La diseñadora, la la hija diseñadora. mía, porque mi hija, ella es marketing, trabaja con eso. Marketing digital. Sí, Ajá. entonces ella trabaja con O sea que su trabaja hija en ese ahorita se mundo, pues. encarga de llevarle lo que son las redes Y ella fue sociales. la que me dijo, mamá, pero no sé qué. Claro, Sí. que, Bueno, es que, que el que mundo de hoy es diferente. sí, señor. Y uno Tan tiene que diferente. montarse en esa ola a surfear, porque, Wow. porque hay tantas oportunidades. ¿Sabes lo que era antes difícil? Que en el proceso, bueno, ahorita nuestra palabra, la que estamos construyendo en este rompecabezas, es justamente la lectura, ¿no? Pero qué difícil era antes cuando alguien tenía un proceso de inspiración y decía, oye, yo quiero escribir un libro, ¿no? Todo el proceso que significaba escribir un libro, porque tenía primero que leerlo alguien de una editorial que te lo aprobara, que decidiera de repente, oh, esto se puede publicar, pero hoy en día las cosas han cambiado y ahora se puede hacer ese trabajo que es un proceso creativo, se puede llevar a la realización y que otras personas, que no se quede solamente Se está engavetada. desconectando la. ¿Se desconectó? ¿Me escucha? Mm. Sí, ya te escucho. Ahora sí. Ok. Le decía que, que ahora tenemos esa facilidad, las redes sociales y los tiempos que han cambiado, de darnos la oportunidad de que esos proyectos no se queden engavetados, porque todos podemos ser artistas o tener grandes capacidades de creación, pero a lo mejor no contamos o con el dinero o no contamos con el apoyo. A veces no es tanto el dinero, a Sí, veces sí, es el apoyo emocional, el apoyo de un equipo que se encargue de que valore tu talento y que diga, oye, esto se tiene que publicar, sí. esto tiene que salir, esto lo tienen que leer otras personas y tienen que tener acceso a ello. Y ahora yo creo que hay un mundo de oportunidades que se nos presenta a través de las redes sociales, la tecnología, de esta nueva normalidad a través de la pandemia, ¿no? Que se ha cambiado todo el proceso. Todo Todo el cambió. proceso, todo cambió. Yo me siento diferente en este mundo, de verdad, porque para mí todo esto es nuevo. Mm. Porque yo soy una docente de la escuela antigua, así, tengo que reconocerlo. Claro, yo me adapté a las computadoras y a todo, pues yo cuando me eduqué en la universidad no existían las computadoras, ¿no? No estaban sí, de casualidad la maquinita esa, la que llamaban las inteligentes, qué sé yo, todas esas cosas, pero uno no tenía todo este bagaje de tecnología que tiene ahorita. Y bueno, y después trabajando, cuando empezó a llegar toda la tecnología a la universidad, había que ponerse las pilas. Entonces, Ajá. todo esto es nuevo, ¿verdad? Y cada día, o sea, en este momento histórico como tal, aunque tú manejes la computadora, te van saliendo nuevos programas, nuevas cosas. Tienes que estar al día con todo eso. Entonces, como dices, es verdad, hay otra manera de proyectar las cosas. Porque Ay, fíjate, tanto trabajo que yo veía de tesis doctoral interesante, se quedaron allí engavetados. sí, En ese producto. momento histórico nadie.
Esos proyectos factibles, ¿verdad? Que se quedaban Muchas cosas, en proyectos muchísimas. nada más, y cosas buenísimas. Sí. Y que, Yo hice un modelo para la educación básica venezolana. ujú, Eso quedó así. quedó ¿No? así. Pero o sea, demasiada gente produciendo cosas que nunca se vieron. ¿Qué le produjo o qué sensaciones experimentó al construir digamos, al desaprender, ¿no? Tratando de eso de aprender a aprender, ¿no? Eso de Sí. desaprender esos conocimientos de antes, de cómo debían ser los procesos, a estas nuevas tecnologías, ¿qué experiencia o qué sensaciones usted experimentó en el proceso de creación de Ávila y sus lentes mágicos? Me sentí otra, ¿verdad? Sí, sentí que estaba partiendo de cero y que Mm, estaba descubriendo algo nuevo para mí. O sea, y sentí que yo decía, pero, cónchale, qué fácil es ahora aprender. ujú. O sea, y desaprender también, porque uno tiene sus raíces muy, muy, muy ahí. Tú sabes cómo es, Sí, muy marcadas, muy muy fuertes. marcadas en la educación. Sí, y a veces me costaba. A veces mi hija me decía tal cosa, pero ¿por qué? Le decía yo. Entonces era como insistir en que hay que cambiar la forma de llevar las cosas. Y de verdad eso me hizo, yo sentí que estaba creciendo, pero, o sea, volviendo a crecer, volviendo a ser otra. Porque es que desperté en un nuevo mundo, con nuevas ideas, nuevas formas de ser más creativo, sin mucha presión. No sé si porque ya no tengo presión de que no, tengo que trabajar, que no sé qué, no. A lo mejor eso también me hizo sentir como libre. Yo me sentí libre porque podía escribir tranquila, no era la presión de trabajo, esa es otra cosa también, que uno para escribir necesita libertad, libertad emocional, libertad, sentirse que, bueno, que no tienes esa presión. O sea, no Ujú. es que, mira, tienes que escribir un cuento porque mañana lo tienes que entregar. No, no es así. Es cuando a ti, inclusive cuando tienes la musa, inclusive, porque Exactamente, a sí. veces me siento y no produzco nada. No sé. Y que a veces esas ideas o esa musa lo visita uno en los lugares menos esperados. Uno se está tomando un café, viendo, no sé, de repente el amanecer, o ni siquiera, o uno se está cepillando los dientes. Y ahí A mí viene cuando la se me ocurren idea. cositas así, siempre yo, bueno, como mi mundo es el papel y los lápices, yo Mm, no, o sea, yo a pesar de que me manejo en la tecnología, no soy excelente en eso, ¿no? Hay cosas que estoy aprendiendo últimamente, las nuevas, pero tenía mi computadora y todas mis cosas, pero siempre escribo. O sea, mm. a mí nunca me ha faltado un cuaderno y un lápiz. Entonces mi hija dice, ¿por qué tienes tanto papel por todos lados? Porque no sé, a mí si me ocurre algo, yo lo escribo en ese momento. Porque si no se te olvida, se te va. Y Sí. esas ideas las hilvanas después. Sí, Eso sí. exactamente. Y que a veces sucede que, bueno, a mí me ocurre porque uno está en un mundo tecnológico, ¿no? No sé si usted Sí. recuerda que a veces, bueno, anteriormente uno memorizaba los números de teléfono, ¿no? Uno dice, "Ay, me voy a aprender el teléfono de tal, tal". Ahora ya no, porque yo no me sé el mío nada más, mi número de teléfono, pero yo digo, imagínese usted, mi número porque tengo que dárselo a los demás. Yo digo, un día que yo tenga una emergencia y yo no tenga batería, ¿cómo voy a hacer? Entonces ahí, porque claro, la tecnología tiene sus grandes ventajas, pero también hay momentos en los que la tecnología Ay, puede fallar. sí, Y ay, si falla, ¿cómo resuelves? Entonces, apelar a la memoria puede ser un poquito cuesta arriba, pero entonces si uno tiene un papel, ¿ve? Ahí yo la apoyo, porque yo también soy de papel y lápiz, sí. muchas veces de Yo libreta. tengo mi libretica con todos los teléfonos de la familia y todos los teléfonos importantes. Cuando voy a viajar ando con mi libretica. Yo tengo- y más, mi amiga se ríe, ¿no? Porque ella sí es verdad que no nota nada. Y yo tengo ¿cómo es? Un archivo, pues. Ahí lo más importante de los teléfonos, ahí los tengo. Si se me llega a perder la libertad, tengo otra guardada. Oye, Exacto. eso son cosas de uno, de su Son tiempo. cosas del tiempo, bueno, de cada quien, ¿no? Sí. ¿Cómo es este nuevo proyecto ahora? Porque me dijo que también está escribiendo o ya escribió, me dijo que este fue el primero. Ávila y sus lentes mágicos
fue el primer Es mi primer libro y mi y primer luego cuento viene publicado. el primero publicado. Luego vienen otros más. Cuéntame un poco de No, esos. De esos tengo dos más, o sea, pero yo me estoy enfocando con Venezuela, ¿verdad? Estoy Ujú. haciendo mis cuentos para niños, pero de sitios de Venezuela. Por Ok, ejemplo, maravilloso. ajá, por ejemplo, el de mi nieto tiene que ver con las playas, pero no voy a decir dónde ni nada. Pero Ok, porque es secreto por ahora. ajá, Ajá. sí. Tengo, o sea, yo le antes de mi nieto escribí dos más, después de Ávila, pues, porque, Ujú. bueno, el nieto pues, no sabíamos que venía. Pero cuando apareció mi nieto, comencé a escribirle a él, para dejarle a cada uno su cuento, ¿verdad? A cada nieto. Y otro tiene que ver con uno de los que escribí anteriormente, que también lo estoy puliendo, porque también es eso, ¿no? Uno escribe y reescribe. Reescribir. Si que Sí. la gente cree, ya escribiste el No, no, libro. no, no. No, señor, eso no Yo es los todo. tengo, yo diría, un boceto, pues, están montados. Bueno, Ajá. todos están allí. Uno tiene que ver con las cuevas del Guácharo, me gusta mucho esa zona. A mí o sea, visité muchos sitios. Otro tiene que ver con Canaima, esa parte de allí, que también lo tengo montado, pero mejorándolo, pues. Mejorándolo. Y, Excelente. y otro tiene que ver con una hacienda que fue parte de mi vida, de mi historia, y quiero contar esa vida, cómo es una vida de hacienda. Para que tenemos que dejarla, porque es que Venezuela tiene tantas cosas bellísimas, tantas cosas hermosas, y hay tanto cuento para Venezuela. Y hay mucha gente que está escribiendo de Tantas Venezuela. cosas que el mundo necesita saber también y refrescar, porque ahorita estamos regados por el mundo y de alguna Oh, manera sí, los hijos de sus hijos sí. también necesitan saber cómo es la tierra de donde nosotros vinimos. Sí, ese fue uno de mis Través, objetivos también. ajá, y Sí, a través de la lectura, que justamente esta palabra que estamos trabajando hoy, la lectura, pero va de la mano con la escritura también. claro, es Porque que, cuando yo conversaba con Héctor Espinosa, que en el episodio de escritura terapéutica, él me contaba, ¿no? Cristina, la escritura es terapéutica, pero la lectura es terapéutica también, y usted me lo reafirma también, ¿no? Y van de la mano, van juntas, porque como tú escribes si no lees, tienes, para poder escribir tienes que, usted seguramente leyó varios cuentos, no solamente en su wow. infancia, sino para poder también sentir cómo ir a la narrativa de un cuento infantil, porque estaba Bueno, acostumbrado a otro tipo de escritura. no, yo para leer, para hacer el cuento Ávila, leí muchísimo, mucho. Muchos de cuentos y leía, hice por YouTube, revisé, me metí en talleres, no, yo me preparé, o sea, es más, hice como un libro para mí, de todas las características de cómo será el cuento, los pasos, todo eso yo lo fui haciendo y armé un libro para mí, personal, pues, o sea, con todas esas cosas. Y siempre lo reviso. Y opiniones de muchas personas que escribieron también, que escribían, personas que le escribí y les mandé mis cuentos para que lo revisaran y oía sus opiniones. O sea, no es solo, es que uno no hace nada solo. Y Sí, eso, toda mi vida yo he estado clara en eso. Nada, uno no produce nada solo. Eso es mentira, que tú escribes solo. No, tú tienes que leer a mucha gente y tienes que oír también opiniones y que los demás te lean y te digan, porque te dan sugerencias. O sea, porque para abierto uno se sugerencias. contamina de lo que uno lee, ¿verdad? Porque se acostumbra a leerlo tanto que no ves los errores. Y eso lo aprende uno cuando uno es asesor. Por ejemplo, yo fui asesora de tesis doctoral y de tesis de maestría también por mucho tiempo, y ahí aprendes mucho sobre eso, sobre que hay que oír a todo el mundo, hay que oírlo. Sí, que uno tiene que tener sus referentes para poder Ah, empezar los procesos de escritura. yo para empezar este cuento, o sea, me preparé. Primero dije, bueno, ya estoy lista, ya sé qué es un cuento y cómo se hace. Y no vas a creer que, ¿sabes cuántas veces escribí yo el cuento de Ávila y su lente mágico? ¿Cuántas 30, reescrituras? 30, 30 veces. 30 reescrituras. 30 borradores hice, ¿sí? 30 Imagínate. borradores. Porque yo los hacía demasiado largo y con palabras muy complejas. Y hay que Ajá. bajar todos esos niveles, hay que bajarlos. Tú sabes que una vez se cree que una palabra, tú sabes, no, ellos no van a entender con eso. Entonces todo eso lo fui aprendiendo.
Por eso te digo que fue para mí una experiencia, bueno, es una experiencia que me ha hecho sentir más joven, inclusive, porque me Qué siento que estoy bueno. empezando y que, no sé, para mí ha sido, esta es una nueva vida para mí, porque de verdad completamente diferente a la que yo llevé, por Qué cierto. hermoso. Sí, que era mucho más estructurado, más académico, más lineal. Sí, Esto sí, sí. permite ser más creativo, permite ser un poquito más. Sabes que siempre, cuando estás trabajando, estás sujeta a unos planes, a unos programas, a una Ajá. gestión, y aunque te quieras desviar, no te puedes desviar. Aquí Mm, no, que soy libre. Aquí mis alas están, me dan libertad. La lectura es libertad. qué hermoso. Sí. El concepto de este podcast, ya que nos estamos acercando al final, Ujú. también busca de alguna manera que bueno, mi invitado arme las piezas de su rompecabezas. Yo le digo, si usted tuviera un rompecabezas de Zulme Saldivia, ¿en cuántas piezas lo reconstruiría? ¿50, 100 piezas, 20? Con esta nueva faceta que usted ha venido descubriendo sobre sí misma. Si es con esta nueva faceta, yo creo que necesitaría, sí, yo creo que unas 200 piezas me Wow. serviría. Excelente. ¿Y cuáles serían esas primeras 5 palabras que usted incorporaría en ese rompecabezas personal de esta nueva faceta de Zulme Saldivia? Libertad, porque Ujú, solo el sentido, ¿verdad? ujú. Amor, porque no puede faltar el amor. Hasta cuando escribes tienes que sentir que esas palabras son, que es importante. Emoción, porque he llorado, me he reído, he cantado, qué cosas no he hecho. O sea, emocionalmente sí, me ha generado mucho tipo de emociones. Otra podría ser inteligencia, porque Ajá, sí, vamos uno con aquí, 3. sí. Bueno, y aprender, porque en este proceso lo que he hecho es aprender. Ah, Aprender y desaprender, porque esas dos cosas aprender. Sí, van juntas. van juntas, y Ujú. eso me ha servido. Y nos faltaría una, Una sería, te dije que emoción, pasión, pasión. la pasión por escribirse. Qué hermoso, qué bello. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profesora gracias a ti. Lidia, por dedicarme estos minutos, por conversar sobre este hermoso proyecto. Yo los invito a ustedes que me están escuchando por Amazon. Pueden Ah, conseguir ujú. Ávila y sus lentes mágicos, Zulme Saldivia. Es una historia bellísima, una historia además con unas ilustraciones que te van llevando también con la Sí, historia, muy bonitas y además una historia inspiracional, una historia que nos ayude, que nos invita. Ah, y una recomendación también es que para activar la mente episódica de los niños, nosotros tenemos que hacer que ellos escuchen los cuentos, las fábulas, las historias y si son de nuestro territorio, de donde nosotros venimos, de la tierra, de nuestros ancestros, pues hay que contar esas historias. Y aquí tenemos un hermoso trabajo que permite entender a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a nuestros hijos, estas historias maravillosas de Venezuela. Gracias, un placer haber compartido con usted y esto fue Rompecabezas Personal. Usted me puede seguir a través de @ChrisVoss Productions por Instagram y también por Facebook me puede conseguir bajo @ChrisVoss Productions. ok. Rompecabezas personal.